Ya. Listo. Buenas tardes a los que vean la grabación y a los que están presentes ahora. Hoy día vamos a realizar una ayudantía que va a ser de construcción de flujo de caja. Primero vamos a iniciar hablando de qué es el flujo de caja, mencionando los componentes que tienen, cómo vamos construyendo las partidas que lo componen, el para qué nos sirve construir el flujo de caja también y elaborar también las distintas partidas, ya que cada partida tiene una construcción específica dependiendo del problema en el cual nos estamos situando. O sea, totalmente tiene que ver con el contexto o el negocio con el cual vamos a trabajar. Pero lo bueno es que el esqueleto o estructura que tiene el flujo de caja es similar y aplicable para distintos proyectos. Entonces, esa es la gracia de construir este flujo de efectivo, el cual vamos a poder trasladar a distintos proyectos, distintas modalidades, eh, y sus resultados son evaluables o entendidos por todas las personas que tienen conocimiento de el mínimo de contabilidad, finanzas y todo. Entonces, si queremos evaluar la viabilidad o rentabilidad de un proyecto, nosotros realizamos la construcción de algún flujo de caja y sus indicadores de rentabilidad respectivos para presentárselos, ya sea el gerente de proyecto, el gerente de finanzas, de marketing, el CEO, a todos los que componen la estructura organizacional de la empresa. Entonces, partamos con una breve introducción. El flujo de caja se va a entender como la entrada y salida de efectivo en un periodo dado, ¿ya? O sea que para poder realizar la construcción de este flujo de caja, requerimos de ciertas partidas que van a indicarnos la entrada o salida de efectivo de la empresa o del proyecto y un horizonte de evaluación. Entonces vamos a requerir un tiempo indicado en el cual vamos a tener que evaluar el proyecto. A veces este tiempo dado viene por el contexto del problema, ya sea la vida útil técnica de los activos, distintas modalidades, o ya sea problemas, cosas específicas que traiga el proyecto en sí, ya sea que sea una licitación, por ejemplo, que nos van a dar 20 años para explotar cierto mineral en el norte, o nos van a conceder la concesión para construir un edificio público o un hospital, ya sea también puede ser construcción de, por ejemplo, de un puente para que pasen las personas. Eso viene dado con un periodo ya establecido desde el principio. Entonces, en base a eso, nosotros construimos el flujo de caja. Entonces, en la mayoría de los casos, te va a venir dado por el contexto del problema en el cual tú te estás enfrentando o simplemente por la vida útil de los activos. Entonces, tenemos dos flujos de caja que son con los cuales vamos a trabajar hoy día. El primero es el flujo de caja operacional, en el cual nosotros hablamos internamente de la empresa sin emisión de deuda, o sea que nos estamos financiando solamente con capital propio, y el flujo de caja del inversionista, en el cual nosotros salimos al mercado a emitir una deuda para poder financiar nuestro proyecto y ir amortizando esta deuda, ya sea con un bono bullet, depende del bono que salgamos a emitir al mercado, pero tampoco no piensen que solamente es, porque eso ya es para grandes corporaciones, grandes proyectos, ir a emitir bonos. Pero ¿qué hace, por ejemplo, un emprendedor? Bueno, el emprendedor reúne a los amigos, no sé, busca inversionistas ángeles para poder financiar o sustentar su proyecto. Entonces, no se quedan solamente que se pueden emitir bonos y de esas cosas, sino que hay otras alternativas dependiendo del contexto de tu empresa. Para los emprendedores es más complicado porque el banco tampoco les va a dar un crédito y entonces el que viene en ayuda de ellos es la Corfo, en el cual ellas se pueden ganar proyectos para financiarse el emprendimiento, porque en un principio nadie les cree las estimaciones que ellos hacen, porque los emprendimientos al final tienen que tratar de sustentar lo que ellos van a hacer con puras proyecciones hacia el futuro. Entonces, los inversionistas no creen mucho lo que ellos exponen, entonces te castigan mucho el poder buscar financiamiento. Entonces, es para que no se queden solamente con la idea de que tienen que ir a emitir deuda al mercado y bueno, vamos a emitir un bono, no, eso ya es para empresas grandes.
Estamos hablando de proyectos que mueven mucha cantidad de plata. Ya, supuestos necesarios que deben cumplir los flujos de caja: definir el horizonte de evaluación. Como les comentaba, el tiempo en el cual vamos a evaluar el proyecto, este puede venir dado por el contexto o por la vida útil de los activos. Y en este caso del curso, este viene dado ya por el profesor que ya subió los requerimientos para construir su flujo de caja, en el cual les entregó la tasa de descuento, el horizonte de evaluación y el tipo de deuda que pueden emitir. También es necesario clarificar el tipo de moneda con el cual ustedes van a trabajar, ya que ciertos proyectos trabajan con dólares y entonces si trabajan o tienen ingresos con dólares, ustedes si están evaluándolo en Chile, tienen que transformarlo a pesos chilenos, entonces tienen que poner el supuesto de cuánto está el dólar al día de hoy y todas esas cosas relacionadas. O también puede estar en UF, también tienen que hacer las conversiones a pesos chilenos o simplemente trabajar ya con pesos chilenos. Entonces, el tipo de moneda es muy importante que lo clarifiquen. También tienen que clarificar las variables de entrada, los ingresos, que entendemos que es precio por cantidad de unidades vendidas o del servicio, los costos, que es el costo marginal por los costos o la cantidad de productos que producimos, los gastos de administración y venta, los cuales componen las partidas de pago de sueldos a cierto personal en la empresa, y costos asociados a las ventas si es que estamos realizando algún tipo de, por ejemplo, si estamos vendiendo a través de un comerciante, cuánto nos sale eso, o si es que tenemos alguna promoción o publicidad que está asociada a las ventas, todo eso tiene que ir en gasto de administración y venta. Componentes, como les dije, esta estructura del flujo de caja siempre es fija, pero se puede aplicar a distintas modalidades y proyectos y uno lo va adecuando como lo necesita. Pero los principales componentes básicos son los ingresos por venta, el precio por la cantidad vendida, el costo de ventas, que es el costo de producción por cantidad vendida. Luego, en base a eso, calculamos el margen operacional, que es solamente la resta entre los ingresos por venta menos los costos por venta. Luego tenemos los costos fijos. En este caso, son los costos que no están afectos o no tienen que ver con la actividad del negocio o las ventas, sino que están más relacionados con, por ejemplo, el funcionamiento de la oficina, los pagos de cuentas de luz, cuentas del agua. Ese tipo de cosas son asociados a los costos fijos. Por ejemplo, el costo de mantención del edificio o de la planta industrial, pero son costos que no están asociados a la producción de tu producto o a la producción del servicio. Son distintos. Son esas dos separaciones que se tienen que hacer. Luego tenemos los gastos de administración y venta. Van a incluir los sueldos de los trabajadores, los gastos fijos de administración y ventas, ya sea compras de insumos de oficina. También se puede agregar el agua y electricidad si es que tienen una oficina como aparte. Y luego viene la depreciación, que es el monto que permite descontar un costo contable por desgaste o envejecimiento de un activo fijo de forma anual. El método más utilizado es calcularlo de forma lineal, que es simplemente partir el costo del activo fijo partido en la vida útil y ir depreciando eso de forma anual. Otros componentes que tiene esto, acá, como les decía, teníamos dos tipos de flujo. Uno era del flujo operacional y tenemos el flujo del inversionista. Entonces, del inversionista ocurre cuando ustedes salen al mercado a emitir una deuda, ¿ya? Y este es el caso para tipos de bonos, por ejemplo, o deuda quizá bancaria, se les puede poner distintos nombres, pero siempre la metodología es la misma. Entonces, tenemos los componentes intereses, que son para estimar los intereses pagados. Se debe realizar primero la tabla de amortización de deudas, ya sean de corto plazo como de largo plazo que se tengan, ¿ya? Ambos incluidos, o sea, si tienen una deuda al corto plazo, igual la tienen que incluir acá, o si es a largo plazo por toda la vida útil del proyecto. Ya, entonces, esta tabla de amortización creo que es referencia a cursos de teoría financiera y anteriores, pero nunca está de más recordarla, que esta tabla de amortización se construye primero con, en este caso tenemos 6 columnas. En la primera columna tiene que ir el tiempo, o sea, el horizonte de evaluación en el cual ustedes están evaluando, con su frecuencia, ya sea
Pucha, porque también ustedes después van a ver que existen flujos de caja mensual, hay flujos de caja diarios, si es que es más específico, pero en este caso, para este curso en específico, vamos a trabajar con flujos de caja en formato anual. Entonces, en T va a ir esta frecuencia o temporal, la cual nosotros vamos agregando uno, 2, 3, dependiendo del horizonte de evaluación que tengamos en nuestro proyecto. Luego tenemos el saldo inicial, que es el saldo de la deuda total que fuimos a emitir, y luego pasamos a la otra columna, que son los intereses, que es simplemente multiplicar el saldo inicial de la deuda por los intereses que pagamos por esa deuda. Luego tenemos la amortización, que es el cupón menos los intereses, y el cupón es lo que pagamos al final de forma mensual. El saldo final es el saldo inicial en el tiempo t menos la amortización en el tiempo t. Luego, en el año 2 se trae de nuevo este valor de saldo final del año pasado acá y así sucesivamente se siguen con los mismos pasos y se va repitiendo hasta que tu saldo final sea cero en el último periodo del tiempo. Y tenemos distintos tipos de bonos, bullet con sus especificaciones distintas, cuotas iguales y amortizaciones iguales. Eh, en el curso, o bueno, en la ayudantía del día de hoy, vamos a ver el caso de amortizaciones iguales, que es el caso que ustedes van a tener que evaluar para la última entrega de su proyecto 4. Otros componentes, tenemos las pérdidas de ejercicios anteriores. Esto es si es que justo un año generamos pérdidas, vamos a tener que descontarlas nuevamente en el flujo del próximo año. Entonces, esta es una medida que se debe poner antes del impuesto, implantada por el CI para fomentar los emprendimientos. Como no es una salida de dinero, esta se suma posterior a la aplicación de impuestos, o sea, hay que revertir esa partida. Esa es como la jugada. Luego tenemos más o menos gastos de capital generados por la venta de los activos, y esto genera un efecto tributario también de disminución de impuestos. ¿Ya? Luego tenemos, para saber si se gana o se pierde capital, esto es cuando vendemos algún activo en el periodo de evaluación, pero eso es un caso bien específico y es cuando, en caso de se les va a decir que se vende el activo en el año tanto y ahí tendrían que aplicar esto, pero si no, no es el caso. Ya, pero para saber si se gana o se pierde capital al vender un activo, se tiene que comparar con su valor libre, con el valor del mercado actual de los activos. Entonces, el valor libre, si recordamos, es el valor de adquisición del activo cuando se compró, menos la depreciación acumulada hasta ese tiempo en el cual se va a vender. Entonces, nosotros comparamos, ya. Si mi valor de mercado con el cual me quieren adquirir mi producto es mayor que mi valor libre, entonces tenemos una ganancia de capital por la venta del activo. Bueno, en otro caso, si es que el valor de mercado es igual a nuestro valor libre, no va a haber ni una ganancia ni una pérdida de capital. Este caso es casi, no se da, no es muy aparecido, no es que sea muy concurrente. Luego tenemos qué pasa si el valor de mercado es menor al valor libre, entonces hay pérdida por la venta del activo. Otros componentes que también tiene este flujo de caja, inversión inicial, esta partida se pone en el año cero e incluye toda la inversión en activos fijos y para poner en marcha nuestro proyecto. Entonces es todo el acumulado para poder poner en marcha el proyecto. El valor residual es cuando el horizonte de evaluación es menor a la vida útil de los activos de inversión, surge este valor, el cual se calcula de manera contable o económica. Entonces, si por ejemplo, mi activo dura 12 años y mi proyecto yo lo evalúo en un horizonte de 10, entonces en ese caso voy a tener un valor residual porque en el año 10, contablemente, mi activo todavía tiene un valor el cual vamos a tener que agregar a esta partida. Eso va a ocurrir solamente en el caso de que eh, alguno de sus activos que ustedes identifiquen tenga una mayor duración o una mayor vida útil que el horizonte de evaluación del proyecto. Luego tenemos el capital de trabajo, que es el capital necesario para cubrir en un plazo determinado, generalmente en el corto plazo solamente, las obligaciones de la empresa. ¿Ya?
y este permanece en el negocio y se recupera cuando es pertinente. O sea, el capital de trabajo es como algo que te va, es una cantidad que te va a permitir mantener como en vida tu proyecto en los primeros años. Y también es un monto que se te especifica, por ejemplo, en algún tipo de proyecto. Entonces no es necesario que ustedes lo hagan en su evaluación si es que no se lo piden, ¿ya? Es solamente para casos especiales. No sé si quizá en el caso, el día viernes se les mencione que hay capital de trabajo. Entonces, si hay en ese caso, ahí lo agregan, pero si no, no es necesario. Luego tenemos la amortización de deuda, que es simplemente el monto que va después de pagar los impuestos, ya que no genera una variación en la riqueza, puesto que se cancela con caja. Entonces, esta amortización de deuda se realiza después del pago de intereses, ¿no? Y tiene que ir abajito de todo, como al final. Y es lo que vamos pagando de la deuda. Y acá está el esqueleto o construcción que ustedes tienen que realizar. En este caso, solamente para 2 años, como un ejemplo para que pudiera caber en la PPT. Pero acá está la estrategia. Primero partimos con los ingresos por venta, que son precio por cantidad vendida, positivo el signo. Luego tenemos los costos por venta, que es la cantidad vendida por los costos marginales que nos sale por vender ese producto. Luego tenemos el margen operacional, que es la resta entre el ingreso menos el costo. Posterior a eso tenemos los costos fijos, que también se restan. Luego los gastos de administración y ventas, que se restan también. Intereses por deuda, que van restados. La depreciación de los activos. Y si es que tenemos pérdida del ejercicio anterior, o sea, del año pasado, si es que hay pérdida, también se resta acá. Y luego tenemos que hacer esa suma, que serían todas estas partidas. Margen operacional, menos esto, menos esto, menos esto, esto, esto. Esto es un caso particular, se puede sumar o restar, depende de si hay ganancia o pérdida. Y tenemos utilidad antes de impuestos. O sea, sería manejar toda esta parte de acá y nos daría la utilidad antes de impuestos. El impuesto específico, en este caso, también se les va a otorgar en el enunciado que ya subió el profesor. Eh, Esto por términos de, creo que es lo más actual, de que está en 27%, que es lo que hay que pagar al servicio, y es simplemente multiplicar la utilidad antes de impuesto por este 27% y luego restar lo que sería lo que estamos pagando al 6. Después de eso tendríamos la utilidad después de impuestos y acá tendríamos que hacer las reversiones a la depreciación, a la pérdida del ejercicio anterior, a las ganancias de capital o pérdida, y acá viene lo importante del año cero, la inversión inicial. En el año cero siempre tiene que ir el monto total el cual nosotros incurrimos para poner en marcha nuestro proyecto. O sea, todas las inversiones que ya sean de terciarización, por ejemplo, de adquisición de activos o también puede ser gastos en construcción, distintas cosas que nosotros vayamos incurriendo para poder poner en marcha nuestro proyecto. Luego tenemos el valor residual, que también, como les comentaba, es un caso específico, que es cuando ustedes tienen que sus activos tienen una mayor vida útil en comparación con la duración del proyecto. Ahí se incurre en esa partida. Luego tenemos capital de trabajo, que también es una partida específica, que te la van a mencionar previamente para que tú la puedas utilizar. Y luego de hacer todas esas restas a la utilidad después de impuestos, tenemos el flujo de caja neto. Y en base a ese flujo de caja neto, nosotros trabajamos con los indicadores de rentabilidad, VAN y TIR, para poder concluir si es que nuestro proyecto genera rentabilidad o no. Y en base a eso trabajamos. La bibliografía utilizada fue el libro de evaluación de proyectos de Nasir Chapá y este otro proyecto, o sea, este otro libro de Project Valuation utilizando opciones reales de esos autores Prasad y Codoluca. También son buenos libros recomendados si es que les gustan los proyectos. Es buena bibliografía para que puedan seguir aprendiendo y aplicándolo al mundo financiero. ¿Alguna duda hasta acá que podamos resolver?
Cami, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No hay dudas, creo. Aquí Javi dice no, Orlando dice no, María José dice todo bien. Perfecto. Entonces pasamos al enunciado, ¿vale? A leerlo. Ya. Y acá. ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Ahí dice más. Lo leo yo, Cami, por mientras. Dale. Ya. Entonces, ayudantía del caso 2 para construcción de flujo de caja. Entonces, tenemos que la empresa Frutilín ha recibido un contrato por 3 años con la empresa Cencosud para abastecer sus principales supermercados con su producto estrella, el jugo de naranja de 1 litro. El contrato se cerró con una estimación de stock anual de 10.000 unidades el primer año y con una tasa de incremento del 7% anual. También se estableció que el precio de venta o de compra, que nada, es de 12.500 por unidad, ¿ya? Entonces este jugo es bastante especial, es con unas naranjas así muy atómicas porque te lo están comprando en 12.500. Así que, no sé, quizás no bien importado, pero está hecho con unas cepas especiales para generar un jugo muy rico y que se va a vender muy caro en el mercado y es casi un producto estrella. ¿Ya? Entonces, durante el proceso de propuesta, la gerencia estimó que su producto podría ser diseñado y manufacturado por un menor costo, ¿ya? Y uno de sus principales componentes, la naranja, podría ser comprado por 2.750 el kilogramo en el mercado nacional. Recuerde que actualmente la naranja nacional rinde 4,5 kilogramos por litro de jugo de naranja. Entonces requerimos de 4,5 kilos para recién elaborar 1 litro de jugo de naranja. Respectivamente, la gerencia presupuesta 150 millones por la compra y manejo de 10.000 unidades el primer año. Durante la fase de diseño de nuestro producto ocurre un grave accidente. Se descubrió una nueva bacteria, la cual infecta los principales cultivos de naranjas del país, provocando que todo fuera perdido, por lo que tendríamos que importar las naranjas a un nuevo precio de 3.300 pesos el kilogramo, manteniendo la calidad que nosotros estábamos teniendo como empresa. Luego, este nuevo precio excede lo que habíamos presupuestado en un inicio, que eran los 2.750 por kilogramo, lo que va a provocar un sobrecosto en la estimación que habíamos hecho antes. Por lo que con su astucia para los negocios decide contratar a un equipo de consultores de la UCM, los cuales cobrarán 4 millones por el estudio. De esto se concluyó que puedes producir las naranjas por un valor menos, para un valor menor, que comprándolo al exterior. Pero ese estudio también te entregó las siguientes indicaciones. Con respecto a la bacteria, para el año 1, la producción infectada va a ir del rango del 0 al 40% total. Entonces, y la probabilidad de ocurrencia de cada factor asociado es la siguiente. Por ejemplo, que de mi producción un 0% esté infectada es de un 10% de probabilidad de ocurrencia. Entonces solamente tenemos un 10% de que pase este caso, que es el bueno, que es cuando no tenemos una producción infectada, ya que asociemos producción infectada a pérdida total, ¿ya? Eso es lo que pasa con estos productos, son pérdida completa, porque están infectados y no queremos vender productos o hacer cosas infectadas, que después pueden pasar cosas peores. Luego, que un 10% de la producción esté infectada, tiene un valor de 20%, un 20% infectada tiene un 30, un 30 un 25 y un 40 un 15%, ¿ya? Entonces, para cada distribución de producción infectada tenemos una probabilidad de ocurrencia asociada. Luego, para el año 2 esto va variando, un 12, por ejemplo, parcero, y para el año 3 un parcero, un 14, y como pueden ver, se produce un incremento en que la bacteria ya está un poco más controlada. También, a su vez, se te establecen los rendimientos de las naranjas por litro. Entonces, el rendimiento de las naranjas por litro tiene la siguiente probabilidad de ocurrencia que tenemos que asociar. Cantidad de naranjas en kilogramos requeridas por litro, que
se necesiten 2 kilos, tiene una ocurrencia del 0%. Es imposible que con 2 kilos de naranja produzcas un litro de, de jugo. Con 3 kilos, un 15%, con 4, un 36, un 5, un 37, y con un 6, un 12. ¿Ya? Como pueden ver, en todas estas tablas de probabilidad de ocurrencia, las probabilidades de ocurrencia suman 1, o sea, un 100%. ¿Ya? Entonces, en base a estas probabilidades de ocurrencia, vamos a trabajar con valores esperados. Con valores esperados, entendámoslos como la esperanza de que un hecho ocurra, XY, teniéndolo como la probabilidad de que ocurra el hecho por el valor esperado para esa cosita. Y esto se me olvidó poner en la sumatoria. Y entonces, acá igual 1 hasta n pi como probabilidad de ocurrencia por xi. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esperanza matemática. Eso es todo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? O sea, supongamos la esperanza matemática de lanzar un dado. ¿Cuánto es? Como 3,2. ¿Por qué? Porque tenemos un sexto por 1 más un sexto por 2 más un sexto por 3 y así sucesivamente. Entonces la esperanza matemática de qué valor vamos a obtener es un 3. Y por eso vamos a trabajar con esa metodología para las probabilidades de ocurrencia. Entonces ahí vamos a obtener, por ejemplo, cuál es la media o la esperanza de cuánto vamos a perder, o sea, cuál va a ser la cantidad de producción infectada. Y en base a obtener ese valor, vamos a poder cuantificar cuánto va a ser la pérdida económica que nos va a producir esta producción infectada. Entonces, vamos a estar trabajando con esperanza. Igual que con el rendimiento, también vamos a tener que trabajar con esperanza. Entonces, vamos a poder calcular cuánto es el rendimiento medio de las naranjas que nosotros producimos. ¿Ya? Acá te menciona que todas las naranjas que se infecten deben ser removidas y reemplazadas con proveedores locales. Entonces, vamos a tener que incurrir en un costo. O sea, vamos a tener que ir a comprarle a los proveedores locales estas naranjas que perdimos anteriormente por 4.000 pesos. O sea, nos van a castigar con un margen mayor. Luego, tu equipo de producción te informa que podrían producir un máximo de 10.000 unidades el primer año e ir aumentando esta cantidad acorde con el contrato, pero para esto necesitarán una inversión en maquinaria y equipos por 25 millones de pesos, los cuales se componen por una trituradora, una lavadora, una batidora y una máquina de llenado. Estas se depreciarán en forma lineal, teniendo una vida útil de 10 años con un valor residual del 60%. Ya. Acá viene el dato importante, que es que nos dicen que los activos tienen una vida útil de 10 años y un valor residual del 60%. Al decirnos que la vida útil va a ser de 10 años, nos están dando el horizonte de evaluación de nuestro proyecto. Entonces vamos a tener que evaluar este proyecto en base a un horizonte de 10 años con una moneda de pesos chilenos y trabajando con una frecuencia anual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya todos nuestros supuestos para poder empezar a construir este esqueleto. Luego también se nos menciona que el costo de materia prima va a ser de 1.840 el kilogramo, lo cual se irá reduciendo en un 10% anual debido a economías de escala. Luego, el capital de trabajo requerido para el funcionamiento de la planta será de un 15% de los costos de mantener operativa la planta el primer año y los costos fijos anuales rondan los 8 millones anuales. La tasa de descuento en este caso, para que podamos calcular el BAN y la TIR, es de un 7%. Y el impuesto a la renta para esta empresa va a ser de un 27%. ¿Ya? En base a eso, ahora construya el flujo de caja del proyecto, utilice los valores esperados del rendimiento de las naranjas y para la producción infectada para poder realizar esta construcción de flujo de caja. Luego, el gerente de finanzas de Albina le va a recomendar que financie su proyecto por un 60% de la inversión inicial con la emisión de un bono en cuotas iguales, con una tasa de interés del 12% anual y pagadero durante el periodo de evaluación.
En ese caso, realice el flujo de caja del inversionista. Comente sobre los resultados obtenidos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que pasar toda esta información al Excel y empezar a trabajar para poder realizar la construcción de las partidas. Y también nos vemos obligados ahora, porque el gerente de finanzas nos dio una idea de financiar el proyecto con un 60% de la inversión inicial con la emisión de un bono de cuotas iguales. Entonces vamos a tener que realizar el flujo de caja del inversionista. Entonces ahí vamos a tener dos flujos ahora, uno con capital propio y otro con flujo de caja del inversionista. Y para poder partir con esto, vamos a tener que trabajar los supuestos o recolectar la información que nos otorgaron acá y pasarla al Excel para realizar las construcciones de las entradas y salidas de efectivo manejadas en este enunciado. Entonces vamos a eso. Ujú. Diego, antes de que Sí, sigas, yo tengo una pregunta. Em, Mencionaste que el activo se depreciará con una vida útil de 10 años, ¿cierto? Y que ese sí. era el horizonte de evaluación del proyecto. Sin embargo, en el primer párrafo dice que ha recibido un contrato por 3 años con la empresa Cencosud. Entonces, ¿cuál sería el horizonte de evaluación? ¿10 años o 3 años? Muy bien, Camila. Estaba esperando que alguien me hiciera esa pregunta. Es a 3 años, no es a 10 años. Ya, súper. Porque el horizonte de evaluación en este caso no te va a dar, te va a dar superior, o sea, la vida útil técnica de los activos es superior a la vida útil del proyecto, ya que el Ujú. contrato se te menciona que es por 3 años, entonces tú tienes que hacer la evaluación a 3 años, no a más, porque el contrato después de ese muere y entonces no vas a poder recibir ingresos. Y Ya. ahí el proyecto eh, no va a seguir funcionando. Por eso es importante que no confundan a veces lo que les pongan en el enunciado, ya que puede ser un poco tricky lo que te puedan poner y en base a eso yo siempre les recomiendo que subrayen la información importante antes de pasar al Excel, porque si hacen las dos cosas a la vez, van a tener algún error. Entonces, siempre hagan primero esta revisión, leer hartas veces el enunciado, destacar lo importante, los datos que son relevantes, y después pensar qué cosas sacan y las envían al Excel, porque si no, puede ocurrir este problema de que se equivoquen en alguna parte y eso les va a generar que todo lo que tengan después esté malo. Y que, ojo con eso. Ya. ¿Alguna duda? ¿Otra? ¿Todo bien? Ya. Entonces pasemos al Excel. Ya. Vamos con lo... creo que me equivoqué de archivo. Aceituna de la... Qué raro. Naranja. Y acá comemos para abajo. Y ahí sí. Ya. Entonces tenemos, primero, hagamos la construcción de la depreciación, que es un poco más complicado que siempre se evalúa. Ya, se nos mencionó, ahí sí, en el enunciado que vamos a adquirir, eh, tenemos que realizar una inversión en maquinaria y equipos por 25 millones de pesos completos, ¿ya? Los cuales se componen por una trituradora, una lavadora, batidora y una máquina de llenado. Entonces, vamos a trabajarlo como un concepto, no por separado, sino que un concepto completo, en conjunto. Estos 25 millones de pesos por inversión en maquinaria y equipo. ¿Ya? No lo vamos a ir separando por cada activo con su vida útil propia y todo. No, esto es algo, un conjunto completo. ¿Ya? Se dice que se va a depreciar de forma lineal, entonces tiene su fórmula asociada, teniendo una vida útil de 10 años y un valor residual del 60%. Importante el valor residual porque, como mencionó Cami, el proyecto dura 3 años, no dura 10 años. Entonces, por eso tenemos una partida de un valor residual del 60%. Ya, entonces vamos a eso. Primero, importante, cuando tienen inversiones, anoten la inversión inicial en el año cero, cuánto es el monto, 25 millones de pesos en este caso,
Luego el valor residual, en este caso, lo estamos multiplicando por, acá, esto es por 60%, sería de 15 millones de pesos, una vida útil depreciable de 10 años, pero un valor libro de 3 años, ¿ya? Porque el valor libro está asociado a la vida del proyecto. Vida útil es del activo propio y valor libro es del, o sea, vida útil del valor libro es del proyecto. La depreciación entonces se va a calcular como, con esta fórmula de acá, que no me acuerdo cómo se hace suma esto. Cami, ¿te acordáis cómo se puede hacer suma? Ah, ¿Cómo? a la fórmula, ¿se puede hacer suma a la fórmula o no? Sí. Creo que se ve chica. No sé cómo se hace. mm, Estoy haciendo doble clic acá. Ah, no, sí, ahí se ve. sí. No sé si ven bien. Sí, sí, se ve bien. Entonces, esta fórmula de depreciación es la inversión inicial menos el valor residual partido en la cantidad de años de vida útil del proyecto. Entonces, la depreciación que se va a realizar de forma anual es de 1 millón de pesos. ¿Todo bien? ¿Por el momento con esa fórmula? Sí, ya. Sí. El valor libro tiene su propia fórmula también, que es el costo de adquisición de la maquinaria o de la inversión, que son los 25 millones de pesos, menos la depreciación acumulada por los 3 años, o sea, depreciación por 3 años de evaluación de duración del proyecto. ¿Ya? Así se calcula el valor libro del activo que tenemos nosotros. Entonces tiene un valor libro de 22 millones de pesos y un valor residual que sería la multiplicación de los 25 millones de pesos por el 60%. Serían 15. Si volvemos a la PPT, que nos mencionaba acá, cuando el valor libro es superior en este caso, al valor de la venta, hay pérdida por la venta del activo. Pero en este caso, como podemos ver, si volvemos al enunciado, se nos comenta, a ver en qué parte. Va, no, no está en el enunciado. Ya, faltó ese supuesto que era que en el mercado se iba a vender por un mayor precio, pero en este caso, si lo estamos evaluando de esta manera, se genera una pérdida de capital, ya que el valor libro es superior al valor residual del activo. Porque no mencionan en cuánto lo podemos vender o en cuánto lo vamos a salir a vender al mercado. Ese es un problema, porque si nos lo mencionaran, por ejemplo, que fuera 23 millones de pesos, ahí sí tendríamos una ganancia de capital. Pero en este caso no te lo mencionan. Entonces tú solamente puedes evaluar con el valor residual. ¿Ya? Y como el valor libro es superior al valor residual, tenemos una pérdida de capital de 7 millones de pesos actualmente. Ya. Entonces, ahora vámonos con las naranjas. Ahí. Ya. Primero, tenemos que establecer el primer supuesto, que es cuántas unidades tenemos que producir el primer año, cuánto el segundo y cuánto el tercero. ¿Ya? En el enunciado se nos menciona que vamos a producir 10.000 unidades el primer año con una tasa de incremento del 7% anual. ¿Ya? Entonces vamos a ir produciendo cada vez más y vendiendo cada vez más unidades. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que vamos a tener que ir anotando cuántas unidades vamos produciendo cada año. Año uno, año 2 y año 3. Ahí sí. ¿Ya? Acá está. Acá.
lo puse acá abajito, que son las unidades requeridas que nos está pidiendo Cencosud por el contrato. Entonces tenemos que en el año 1 tenemos que vender 10.000 unidades, en el año 2 tenemos que vender 10.700 porque es este incremento del 7% anual, y en el año 3 11.449 unidades. ¿Ya? Ahí tenemos las unidades que vamos a tener que ir vendiendo o requiriendo producir para eh, la empresa con la cual nosotros hicimos el contrato. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que buscar ahora, aparte, armar, por ejemplo, la cantidad requerida de naranjas por año. ¿Ya? Porque 10.000 unidades tienen asociado un cierto rendimiento, en este caso de las naranjas, asociado por año. Entonces, necesitamos, para generar un litro de jugo de naranja, cierta cantidad de rendimiento de un kilogramos de naranja. Entonces, en la tabla, aparte de acá, nosotros requeríamos por ejemplo, para generar un litro, podemos, con una probabilidad de ocurrencia asociada del 15%, ocupar 3 kilos de naranja, con un 4 un 36 y así sucesivamente. Entonces, como yo les comenté, tenemos que calcular el valor esperado para poder determinar cuál es el rendimiento de las naranjas por kilogramo de forma media, como promedio. Entonces, el rendimiento o valor esperado de kilogramo por litro va a ser solamente la multiplicación, como les comentaba, de la probabilidad de ocurrencia del hecho por el rendimiento, y así sucesivamente la sumatoria. Entonces, tenemos que nuestras naranjas nos van a rendir 4,46 eh, kilogramos por litro. Entonces, vamos a tener que necesitamos para producir un litro 4,46 kilogramos de naranja. ¿Ya? En base a eso, entonces ahora nosotros vamos a tener que ver año a año cuánto es la cantidad de naranjas que se van a tener que ir produciendo. ¿Ya? Porque si requerimos 4,46 eh, kilogramos de esto, vamos a tener que ir asociando ahora para cada una de las partidas cuántas vamos a requerir producir año a año. ¿Ya? Un poco enredado, pero en sí es multiplicar las unidades requeridas por la cantidad de naranjas. Entonces ahí nos va a dar la cantidad de naranjas en kilogramos de cuántas necesitamos para producir cada año estas unidades que son requeridas. Entonces, para producir 10.000 unidades el primer año, requerimos de 44 toneladas de naranja. Para el segundo año, para poder producir 10.700 unidades, requerimos de 47 toneladas. Y para el tercer año, que necesitamos producir 11.400 unidades, requerimos en este caso, 51 toneladas. Y en base a eso, en base a este gran número, vamos a tener que ir calculando las probabilidades de ocurrencia asociadas a ese hecho. ¿Cuánto va a ser la cantidad infectada de este requerimiento que nosotros necesitamos para poder saber internamente cuánto vamos a producir y cuánto vamos a tener que salir al mercado a comprar, que va a ser el diferencial entre lo que nosotros vamos a poder producir, que no esté infectado, o sea, que no sea pérdida, más este otro monto asociado que vamos a ir a comprar al mercado? Entonces, para eso, nuevamente nos hacemos facilidad de la esperanza matemática y tendríamos que ir multiplicando para cada hecho la cantidad infectada para cada año. Entonces, tenemos que la cantidad infectada por una probabilidad de cero es de cero y así sucesivamente por cada cantidad. Y luego a eso le asociamos la esperanza y tendríamos que 9.500 unidades están infectadas, o sea que son pérdidas. Pongámosle acá valor esperado de la pérdida. Ahí, valor esperado de la pérdida. Para que quede un poco más claro. Entonces, como esto es pérdida,
nosotros vamos a tener que salir a comprar al mercado 9.500 o 9 toneladas de naranja, 9 acá y 9 también aquí. ¿Ya? Y el resto lo producimos nosotros, pero este diferencial vamos a tener que salir a comprarlo. Entonces va a ser un costo que vamos a tener que agregar a nuestro costo variable. Y ahora, como ya logramos, después de esas confusiones pequeñas, logramos armar lo que requeríamos para poder construir nuestro flujo de caja, que es el costo variable. Entonces tenemos 10.000 unidades a producir el primer año, con una cantidad requerida de 44 toneladas, un costo de material por kilogramo propio, o sea, lo cual nos cuesta producir el árbol, cuidarlo, todos los requerimientos que tiene, nos cuesta 1.840 por kilo de naranja. Entonces, este es el diferencial que yo les mencionaba, que es la cantidad requerida menos la pérdida. ¿Ya? Entonces tendríamos que 35.000 unidades o 35 toneladas son las que están buenas que producimos y vamos a tener que ir a comprar 9.500 al mercado por un precio de 4.000. Entonces, nuestro costo variable total va a ser lo que producimos nosotros por 1.840 más lo que salimos a comprar al mercado, que es 9.500 por 4.000 pesos que nos cuesta por cada kilogramo de naranja en el mercado. Entonces, nuestro costo variable total sería de 102 millones de pesos. En base a eso, se realizó lo mismo y se calcularon los otros costos variables para los años siguientes, 101 millones de pesos y 99 millones de pesos. Como pueden ver, la tendencia que se da es que van bajando nuestros costos variables debido a que, como se mencionó anteriormente, teníamos economías de escala que provocaban que nuestro costo interno fuera disminuyendo con los años. Porque el precio de mercado se mantiene constante, pero nuestro precio propio va disminuyendo debido a distintos factores que van empleando en la empresa. Ya. Entonces, en base a eso, ya pudimos construir nuestro costo variable y nuestro ingreso simplemente va a venir dado por a cuánto nos van a comprar la unidad. En este caso era 12.500 pesos por litro de jugo de naranja. Entonces, eso queda como para esta parte de acá. Que los ingresos serían simplemente las unidades de venta, los 10.000 unidades por 12.500 cada una. Entonces ahí tenemos los ingresos. Y van incrementando en un 7% cada año. Así van agregándose cada año. ¿Ya? Y esta era la partida más importante, que era la variable, que era el costo de venta. Pero ya la establecimos y la construimos acá para cada uno de los años asociados. ¿Qué más nos queda? Porque ya construimos la depreciación, construimos el costo variable, que era más complicado. Ahora nos faltaría también construir la tabla de la deuda. La tabla de la deuda es simplemente eh, esto de acá, esta transformación de aquí, pasarlo a el Excel y en este caso nos tocó cuotas iguales, entonces asociamos los cálculos requeridos para ese tipo de cuotas iguales. Entonces, me dice que se va a salir al mercado por una deuda del 60% del costo de la inversión inicial, entonces sería por 15 millones de pesos, los intereses son un 12% de una tasa anual, entonces sería 15.000 o sea, 15 millones por 12%, los intereses que vamos pagando en el año uno. El cupón, como son cupones, en este caso, es un error del formato de presentación, pero era amortizaciones iguales, para que lo puedan anotar. En este caso, una tabla de deuda de amortizaciones iguales. Y tenemos que la amortización, en este caso, la tendríamos que calcular con la fórmula de pago de Excel, que, a ver si le puedo hacer zoom. Ahí está. La fórmula de pago de Excel es la tasa de descuento que nos ofrece el banco
con un N periodos, en este caso son 3, y un valor actual de la deuda, que es el saldo inicial de 15 millones. Entonces el pago o amortización que se tiene que ir realizando de forma anual es de 6.240.000 pesos. Entonces cada año vamos a ir amortizando la deuda en 6.240.000. El cupón, que es lo que realmente estamos pagando, sin los intereses de la deuda, es en este caso la resta entre la amortización menos los intereses. Luego el saldo final en el año 1 es el saldo inicial de la deuda menos el cupón que estamos pagando. Y así vamos con los años pagando hasta que el saldo final en el año 3 sea de 0. ¿Ya? Esto es importante porque en el taller del viernes les va a aparecer una tabla similar y ustedes la tienen que construir. Pero como pueden ver, hay que seguir siempre una fórmula y unos pasos que son requeridos. Y ahí les va a dar ese resultado. Entonces, Ya, ¿cambiamos, Cami? sí. Ya, ¿Alguna pregunta, Carolito, ahora perdón? sí, dudas, ¿tienen dudas? ¿No? No, al parecer no. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la construcción del flujo de caja. Primero vamos a ver si diga Diego, dudas, ¿no? Quizás la está escribiendo por el chat. Sí. ¿Cómo se determinan los intereses? Pregunta Diego. Se determinan de la siguiente manera. Te vienen dados por el enunciado, en este caso. Te dicen acá está. Te mencionan que la tasa de interés que vas a tener que ir pagando es en este caso está acá. Ya. Y ahí también me confundí. Les decía 7 pero es 12%. Ya, acá está anotado 12%. Eso te lo va a dar el banco, el bono, y en este caso, en el contexto de el curso, te lo va a dar el profesor. ¿Ya? Ya que para poder determinar la tasa de interés hay unos cálculos financieros asociados que ya son un poco más complicados y dependen del riesgo de la empresa y todo eso. Pero en este caso, nosotros va a ser de forma más sencilla. El profesor les va a otorgar en el enunciado la tasa de interés que ustedes tienen que ir pagando de forma anual para su proyecto. Y en el enunciado acá ya venía dada que era un 12% de forma anual. Entonces, eso sería. No sé si quedó claro, Diego. Si nos puedes confirmar por el chat. Sí, dice que Buenísimo. sí. Ya, muy Ya. bien. Excelente, ya. Entonces ahora partimos con nuestro flujo de caja del proyecto puro, porque vamos a tener dos flujos, ¿cierto? Primero, el proyecto puro, que es sin deuda, y en segundo lugar vamos a tener el proyecto del flujo de caja del inversionista, que es con deuda. Entonces vamos a partir primero explicando el puro. Como ven, la estructura es la que se explicó en la diapositiva, ¿cierto? Tenemos ventas, costo de venta, margen, el costo fijo, la depreciación, la ganancia de capital, la utilidad antes de impuesto, el impuesto, la utilidad después de impuesto, la depreciación. En este caso va a ser pérdida de capital, no ganancia. La inversión, el capital de trabajo y el flujo de caja neto. Y al final vamos a calcular dos indicadores de rentabilidad muy importantes que nos van a ayudar a tomar esta decisión de si tomamos la deuda o no la tomamos. ¿Ya? Entonces, arriba en las columnas tenemos el horizonte de evaluación que corresponde a 3 años, dado que el caso nos dice que el contrato con la empresa Cencosud es por 3 años. Así es que partimos con el primer componente, que en este caso sería ventas, ¿ya? Ventas va a estar compuesto por, no, primero vamos a partir por el año cero, mejor, por el año cero, ¿ya? Que sería nuestra inversión inicial. En nuestro caso, nos dice que hay una inversión inicial en maquinaria y equipos por 25 millones de pesos. Como es un desembolso, ¿cierto? Yo saco el dinero de mi bolsillo, lo pago, ¿cierto? Por eso va negativo. Todo lo que es inversión, capital de trabajo, siempre va negativo en el año cero, ¿ya? Luego tengo un capital de trabajo de menos 16.616.436 pesos, ¿cierto? Que eso va a corresponder a mi P por Q en el fondo, que va a ser el
eh, no, que en este caso sería D5 con más D7, que sería el costo de venta con el costo fijo, la suma de eso por el 15%, ¿ya? Que eso también me lo entrega el enunciado. Si ustedes se van al Perdón, enunciado, perdón, Cami. ¿sí? Sí, lo entrega el enunciado. Lo entrega el Es por enunciado. cosas de que el costo de capital siempre va asociado y siempre piensa en lo que va asociado a mantener la operación del negocio en ciertos Exacto. años respectivos. Y te van a dar un porcentaje del cual tú tienes que ir a asociarlo. Y Ujú, esto va relacionado con el costo de venta más el costo fijo. ¿Ya? Siempre va a ser así y es para mantener a flote la empresa cierto periodo que son los más complicados, que son los iniciales, con los cuales uno rara ujú, vez genera tanto ingreso. ujú. Eso, Cami. Sí. Muchas gracias, Diego. Y en esa parte la podemos encontrar en el enunciado donde dice, el capital de trabajo requerido para el funcionamiento de la planta será de un 15% de los costos de mantener operativa la planta el primer año. Entonces ahí tenemos ya nuestro porcentaje, ¿ya? De ahí sale ese número. Listo, estamos listos con el año cero, ¿cierto? Nos quedamos con la inversión, el capital de trabajo y luego nos vamos al año uno, que serían las ventas. En las ventas vamos a tener que tenemos un P por Q, ¿cierto? Nuestro P va a ser el precio de venta, que va a ser 12.500 por unidad de litro de jugo de naranja, y eso lo vamos a multiplicar por las unidades requeridas anuales, ¿cierto? Que van a tener asociada una tasa de crecimiento del 7%, ¿ya? Eso lo pueden ver en la hoja data, en el ítem ventas de unidades requeridas. Ahí se hace la estimación del stock anual de cada unidad requerida, ¿ya? En el año uno vamos a tener 10.000, en el año 2 vamos a tener 10.700 y en el año 3 vamos a tener 11.449. Entonces simplemente hacemos nuestra multiplicación típica de P por Q y nos quedamos con las ventas, ¿ya? Luego vamos a tener los costos de venta, que estos costos van a ser los costos variables totales calculados en la hoja data, ¿ya? Que son esa misma tabla que está mostrando ahí el Diego, ¿ya? Nuestro costo variable total en el año uno va a ser esa cantidad, ¿cierto? Y van a estar en negativo, dado que son costos, ¿ciertos?, que incurre la empresa. Listo, ahí tendría todos nuestros costos variables totales por cada año y luego simplemente hago la suma de la venta más el costo de venta. ¿Por qué hago una suma? Porque yo tengo mis costos negativos, así que en el fondo va a ser una resta disfrazada de suma, ¿cierto? Y ahí vamos a tener un margen de esa cantidad que podemos observar ahí, si 22 millones, si no me equivoco, 22 millones, 32 millones para el año 2 y 43 millones para el año 3. Una vez que ya obtenemos nuestro margen, nos vamos directamente a los costos fijos, ¿ya? Que son 8 millones de pesos, en donde nos avisa el enunciado, nos dice los costos fijos anuales rondan los 8 millones de pesos anuales, por lo tanto, eso como es un costo fijo, ¿cierto? Lo voy a mantener para el año uno, para el año 2 y para el año 3, ¿ya? Una vez ya tengo listo mis costos fijos anuales, me voy con la depreciación, que esto va a ser una depreciación lineal de equipos, ¿cierto? Que van a ser 2,5 millones fijos por cada año, ¿cierto? Las depreciaciones y los costos fijos normalmente se mantienen iguales para cada año, ¿ya? Eh, una vez que ya tengo eso, me voy a la pérdida de capital, en este caso va a ser una pérdida, ¿cierto? De menos 7 millones de pesos. Y simplemente la dejo para el último año. Ojo con eso, la dejo para el año 3, ¿ya? Siempre es para el último año, ¿ya? Listo. Entonces ahora simplemente hago una suma de mi utilidad antes de impuestos, que vendría a ser desde el margen hacia abajo, ¿ya? Para cada año. Y una vez que ya tengo la utilidad antes de impuesto, puedo calcularle el impuesto a esa utilidad, en donde tengo que poner negativo mi utilidad antes de impuesto, lógicamente, y eso multiplicado por el 27% que correspondería al impuesto que se le aplica a las utilidades siempre, ¿cierto? Y ahí nos da un impuesto negativo para cada año, ¿cierto? Y luego calculamos la utilidad después de impuesto, que ya sería la suma entre la utilidad antes de impuesto más los impuestos. Listo. Una vez tenemos eso, nosotros devolvemos nuestra depreciación, ¿cierto? La devolvemos a la caja y eh, sumamos la ganancia, la pérdida de capital en este caso, la tenemos que sumar. Y una vez que la sumamos, luego devolvemos el capital del trabajo invertido en el año inicial, que va a ser equivalente a los 16 millones de pesos, ¿cierto? Y fracción.
lo devolvemos a nuestra caja y una vez que ya tenemos todas nuestras partidas llenas, lo que hacemos simplemente es sumar nuestro flujo de caja neto por cada año y ya estaría listo el flujo de caja. Ahora, una vez que ya lo tenemos todo completo, simplemente calculamos los indicadores de rentabilidad, que en este caso va a ser el valor actual neto y la tasa interna de retorno, en donde el valor actual neto va a ser, ¿cierto?, la sumatoria de los flujos de caja traído a valor presente menos la inversión inicial. Y la TIR se va a sacar con una fórmula que es BNA, a la cual le vamos a meter adentro la tasa de descuento, los flujos y le vamos a sumar nuestra inversión, ¿ya? Recuerden que la inversión inicial siempre es negativa, ¿ya? Así es que eso puede ser un detalle como a considerar para el cálculo. En caso de que tengan como algún error, fíjense siempre en eso, ¿ya? Ya, una vez que obtenemos el VAN, el valor actual neto, ¿cierto? Nos damos cuenta de que es positivo, así que estamos súper bien. Y tenemos una TIR mayor que la tasa de descuento, porque la tasa de descuento en este caso era 7%, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que la TIR sea mayor a la tasa de descuento, que el proyecto en el fondo es viable, ¿cierto? Nos renta lo que queremos. Así es que ahora nos vamos a evaluar con deuda, con un flujo con deuda, que en el fondo es lo mismo que el flujo de caja del proyecto puro. Sin embargo, aquí la única diferencia que hay es que le añadimos la amortización de la deuda, que es y el interés de la deuda, que son las que está marcando Diego en amarillo. ¿Ya? Esas son las dos partidas que se le agregan, ya que esa información la sacamos de nuestra tabla de amortización, ¿cierto? Que la realizamos anteriormente. Y también tenemos una inversión de 10 millones de pesos, ¿sí? En esa parte. Ya Una que el vez, resto lo estamos financiando con exacto, deuda. Entonces, por exacto, eso se tiene que hacer ese ajuste. exacto. Hacemos el ajuste, ¿cierto? De nuestra inversión inicial, ya que una parte es con deuda y la otra la sacamos de nuestro bolsillo, que serían los 10 millones de pesos. Y lo demás lo vamos a ir pagando anualmente, ¿cierto? Que sería, como es amortizaciones iguales, por eso nos dan valores iguales para todos los años. Y posteriormente a eso, ya que tenemos nuestro flujo completo, sacamos nuevamente nuestros indicadores de rentabilidad, los cuales dan 25 millones para el inversionista y la TIR nos da 37%. Entonces, listo, tenemos nuestra información para poder decidir con qué flujo nos quedamos. ¿Cómo es que se evalúa esta decisión? Primero tenemos que ver que nuestro VAN sea positivo, ¿cierto? Que el VAN sea mayor que cero. Eso nos indica que vamos a generar riqueza, como dice aquí, y que la TIR, la relación entre la TIR y la tasa de descuento, ¿cierto? La TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento y aquí nos vamos a decantar por la opción que nos entregue mayor riqueza, que en el fondo va a ser dada por el VAN. Entonces, ¿qué opción, ahora les toca a ustedes cómo participar, qué opción tomarían ustedes en este caso? ¿La que tiene deuda o la que no tiene deuda? ¿Alguien? No. Ya. Entonces aquí nos vamos a decantar por la que genera mayor riqueza, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser? La que tiene deuda. Exacto. Gracias, Javier. La que tiene deuda. Entonces nos quedamos con la opción con deuda y además fíjense que su TIR es mayor, entonces nos va a rentar mucho más que la opción que no tiene deuda. ¿Ya? Ese es el análisis que tenemos que hacer sobre comentar los resultados obtenidos, es decir, comentar los resultados obtenidos de los indicadores de rentabilidad. A partir de ellos esos son los números que nos van a decir por cuál opción nos decantamos finalmente. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo hice rapidísimo porque ya nos estábamos quedando sin tiempo, son las 1:25 y se supone que hasta ahora termina la ayudantía. Así que pregunta nomás si tiene duda. Sabes que todo súper claro, chiquillos, gracias. Lo único duda que tengo es si ustedes van a subir esto para revisarlo más lento. Sí, sí, por Ah, supuesto que sí. bacán. Vamos a Ya. subirlo a YouTube, así que va a estar arriba Ah, en bueno. YouTube y hoy ustedes lo van revisando a la velocidad que quieran, en realidad. Bacán, gracias. ¿Ya? Ya, súper. Ya. Algo que no mencionó Cami, pero es importante, es Ujú. que acá los intereses por deuda, como pueden ver, no se reversan de nuevo.
¿Por qué? Porque estos Ujú. intereses por deuda los restamos antes, porque es un monto que estamos pagando, que es para es pagar menos impuestos. ¿Ya? Ese es como el ajuste que, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué agregamos esta partida de intereses de deuda? Es para, obviamente, para pagar menos impuestos. Es solamente por eso. Porque como pueden ver, por recordar, la amortización, en este caso, es la suma entre esto más esto, y te da intereses más cupón. Entonces, uno pensaría que, oye, ¿sabéis que acá deberíamos poner cupón en vez que la amortización? No. Esto se hace solamente y meramente con un fin de pagar menos impuestos. Ya Es es un un ajuste escudo, por sí, así eh, decirlo. el escudo, sí, ahí está. Sí, eso. Eso, Muchas gracias por su asistencia y vamos a subir entonces nuestra ayudantía. Cualquier cosita nos escriben, no hay problema. Y quedan libres. Esto. Gracias. Chao, chicos. Chao, que les chao, vaya muy gracias. bien. Chau, chau. Ya. ¿Cómo?